Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera, apenas sin dormir porque he estado toda la madrugada monitoreando primero la situación en Venezuela, viendo a ver si finalmente el gobierno de los Estados Unidos toma alguna determinación con la narcodictadura de Maduro. En las últimas horas vimos un operativo del guardacosta de los Estados Unidos en conjunto con el ejército y la policía de Ecuador, donde incautaron 18 kilos de droga y cogieron presos también a muchísimos narcotraficantes de la misma ruta del cartel de los Soles dirigido por Nicolás Maduro Moro. Y también viendo cómo el fin de semana dentro de Cuba ha sido un fin de semana violento en cuanto a accidentes de tránsito. Han habido accidentes de tránsito en todos lados, en la capital, en Varadero, en el oriente cubano, que han dejado un saldo trágico. El saldo más trágico ha sido el de una joven de 17 años y su madre, que se encontraban vacacionando en el municipio Manuel Tames, en el poblado de Jamaica, en el oriente cubano, allá en Guantánamo, y lamentablemente fueron embestidas por un joven que sin licencia de conducir, porque ya estaba verificado por su propia familia, y según muchas personas han comentado, de los mismos que enviaron la denuncia de lo sucedido, en estado de embriaguez. O sea, dicen unos que no tomaba, otros que sí, pero no viene al caso. Lo primero, un joven manejando sin licencia de conducir, un joven que a qué velocidad iba, porque por las características en que quedó el carro, tiene que haber ido a millón, y supuestamente dicen que esquivando a unas personas en bicicleta en medio de la oscuridad del apagón. Esas personas estaban en la acera, las víctimas, y los arrolló. Arrolló a la muchacha de 17 años, arrolló a su madre y arrolló a su hermanita, a otra niña más y al padrastro de la muchacha fallecida. Pues la niña se está debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital de Guantánamo, así como el resto de las otras dos personas atropelladas. La muchacha de 17 años que falleció y su madre están siendo veladas en el municipio de Sagua de Tánamo, en la provincia de Oquinde, donde eran oriundas, y a donde sus seres queridos, sus familiares, amigos y vecinos le están dando el último adiós. Pero fíjense, señores, como hay tantas personas miserables dentro de esa isla, que en toda la noche he estado recibiendo ataques de amistades y familiares de este joven. Ataques de diversos tipos, que van desde cosas más tranquilas hasta desearme lo peor a mí y a mis hijos y a mi familia, porque yo vivo una vida pública y todo el mundo sabe, ahí están mis datos. Pues simple y llanamente me están deseando lo peor. Yo les deseo a ellos lo mejor de este mundo. Les deseo sobre todo que puedan vivir en un país en libertad, donde exista la libertad de expresión, donde exista la libertad de prensa, donde la prensa no esconda la realidad de lo que sucede, porque lamentablemente los que estamos de este lado y diariamente llevamos las denuncias de lo que acontece en Cuba, lo hacemos desde las personas mismas que a propio riesgo nos envían sus colaboraciones para que el mundo conozca la verdad de lo que acontece y sucede en Cuba. Fíjense si son ruines, que uno de los familiares de este joven me escribe y me dice: tú que eres un contrarrevolucionario, ¿por qué alzas la voz si al final esa muchachita estudiaba en Los Camilitos? Miren, señores, estudiaba en Los Camilitos. Donde estudiara era una niña de 17 años que tenía un futuro por delante. A lo mejor no el mejor futuro porque iba de las manos de una institución militar, pero a lo mejor lo hizo para poder estudiar una carrera. Yo no soy Dios para juzgar a nadie, no soy Dios tampoco para juzgar a ese joven que de manera imprudente iba manejando sin licencia de conducir en estado de embriaguez o no. Eso solo lo sabe Dios, y los peritos y la gente de la policía si hicieron un buen trabajo, y desde que se entregó o lo aprendieron, le hayan hecho los exámenes de rigor para determinar si estaba en estado de embriaguez o no. Al final hay 2 muertos y 3 personas más, incluidos 2 menores, debatiéndose entre la vida y la muerte. Hay una familia desgraciada por querer darle lujos y placeres en un país donde, en un municipio, en un pueblo como Jamaica, en Manuel Tames, ¿quién puede tener un carro así? Un que es joven del pueblo, que es joven de un obrero y un trabajador, puede andar en un carro así con gasolina y con privilegios de ese tipo, en un país donde no hay ni transporte público para la mayoría de las personas, no hay una ambulancia para poder asistir a una emergencia a una persona, no hay un carro fúnebre para poder darle el último adiós a un ser querido. Yo me pregunto, porque yo nunca tuve carro en Cuba, no pude tenerlo. Mis padres, a lo más que aspiré fue una bicicleta china, y porque se la ganó mi mamá trabajando como una mula en una construcción para poder darnos una casa que al final se fue del país y nunca la pudo terminar de pagar. Entonces vamos a dejar el engaño, que en Cuba los que andan en buenos carros, los que tienen privilegios, los que
disfrutan, vacilan y tienen lo que no tiene la mayoría del pueblo, es porque son hijos, nietos o enchuflados o gente de privilegiada que los familiares los mantienen. El que no ahí se jode, señor, es una gran realidad. Así que a mí no me interesa si la muchacha estaba estudiando en Los Camilitos o no. Al final fue una vida truncada por una negligencia, por una imprudencia de un joven que sin licencia de conducción, y la familia también justificando. Me acaban de llegar 2 mensajes diciéndome, bueno, el 90% de la gente en Cuba manejan sin licencia de conducción. Yo no creo que sea tan así. No sé, la gente que vive dentro de Cuba, que me siguen a mí desde la tijera, por favor que me hagan saber si es real o es falso eso, que el 90% de los cubanos manejan sin una licencia de conducir, porque entonces ese país ha tocado fondo. Porque yo tuve licencia de conducción, yo tuve una motico que me compré, una Vejovina de esa, y yo tuve que sacar mi licencia de moto, por supuesto, para poder manejar esa Vejovina. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿es normal que en un país tan pequeño, en un país donde no hay ni combustible, en un país donde supuestamente el más del 80% de la población no tiene un medio de transporte como una moto o un carro, es normal que existan tantos accidentes de tránsito? En Varadero solamente ayer ocurrieron 2 accidentes de tránsito. En Guanabacoa vimos el accidente del joven de Yara en Granma, que iba con un camión con un contenedor, y según me cuentan también, y no una sola persona, varias personas, porque yo cotejo las informaciones con varias personas que me van enviando sus mensajes o que estuvieron en la escena, me mandan un video para que yo pueda corroborar que realmente estaban en el lugar. Pues estas personas dicen de que el joven fue parado allí en la Monumental por unos inspectores. Ustedes saben, para fastidiar, para coger dinero, para el soborno, para lo que todos conocemos que sucede en Cuba. Pues nada, cuando el joven se fue a volver a montar en el camión, no perdió el control del camión, el camión se fue marcha atrás por la cuneta y ocurrió la desgracia. Ese joven, un padre de familia, sus familiares esperándolo en Yara, y al final lo que se lo están llevando para atrás en un carro fúnebre, o no sé dónde lo llevaran, pero dentro de un sarcófago, y fallecido un joven también que tenía una vida por delante. Y es doloroso, señores, lo que se está viviendo en Cuba es realmente terrible y doloroso. Y no hay solución porque el pueblo no quiere, porque la única solución a tanta desgracia, y a tanta miseria, y a tanta muerte, y a tantos desenlaces fatales, y a tanta falta de todo dentro de esa isla, es la libertad del pueblo cubano. Es el fin de la tiranía opresora castrista, que la considero la única y máxima responsable de todas las desgracias que está viviendo el pueblo cubano desde el 1 de enero del año 1959. No me voy a cansar de decir eso, y tengo miles y cientos de miles de pruebas y testimonios, porque a diario mostramos ante el mundo, gracias a ustedes, la realidad de lo que acontece en Cuba. Miren lo que sucedió el sábado en la noche. Un hombre caminando por allí, por la Vía Blanca, allí la calzada de Guanabacoa, pues Aguas de La Habana dejó un hueco allí, no hay luz, apagón, en la esquina del servicentro de la Shell, del cupé de la Shell. Pues simplemente el hombre iba caminando y se cayó en un hueco de 3 metros. Cadera dislocada, cabeza partida, el hombre ingresado, hospitalizado. ¿Por qué? Por culpa de una negligencia de una entidad del Estado. Entidades del Estado donde sus dirigentes lo que están es robando, malversando y viviendo a costa de la miseria y la desgracia de sus trabajadores y del pueblo en general. Donde hacen cosas como esas y al final paga el pueblo. Discúlpeme, despidiéndome de mi esposa, que se va a cumplir con su trabajo. Que tenga buen día. Un segundito nada más y me parqueo para continuar. Y nada, mi gente, así están las cosas en Cuba, así seguirán las cosas en Cuba, mientras el pueblo cubano siga sometido bajo el castrismo opresor. Es triste y doloroso. Yo diariamente leo y converso y veo los testimonios, ¿no?, de tantos cubanos, y realmente siento muchísima pena y muchísimo dolor por lo que está padeciendo el pueblo cubano, pero también les digo con total sinceridad, viendo los comentarios y las ofensas en mi contra por tratar de llevar la verdad de lo que acontece en Cuba para que el mundo conozca la realidad cubana, siento vergüenza y siento tristeza a veces, porque digo, señor, entonces, ¿por qué los cubanos que vivimos en libertad, los cubanos que logramos escapar de esa tiranía opresora, y seguimos todavía pensando y sufriendo y luchando por una Cuba libre y mostrándole al mundo la realidad cubana, por qué tenemos que estar a expensas de recibir improperios y ofensas y amenazas y cosas así por el estilo, por uno querer que el mundo conozca la realidad de lo que acontece en Cuba? Una realidad de dolor, de miseria, de negligencia,
de desastre, de desamparo, de basuras por doquier. Vimos también la página de Sollinador en X, hizo una publicación el día de ayer y yo la repliqué también aquí en Facebook y en todas las plataformas de La Tijera News, de unos turistas que pasaron por una calle en La Habana Vieja y estaba una montaña ahí de basura, aguas bañales, pudrición, mierda. Ustedes lo que saben que está sucediendo en toda Cuba. Pues esos turistas se taparon la nariz, tiraron fotos, alguien los vio, llamó al gobierno, el gobierno enseguida apareció bulldozer, apareció camión, limpiaron, echaron mangueras de agua allí y lo hicieron. ¿Saben por qué? Por los turistas. ¿Saben por qué no lo hacen por el pueblo? Porque ese mismo pueblo que desde el balcón de su casa cuando se asoma siente esa pestilencia, vienen las moscas y los mosquitos, las cucarachas, entran a su casa y a su apartamento por culpa de ese basurero que lleva meses y años ahí, no se queja o se queja en silencio entre sus vecinos, se queja dentro de su casa, pero no es capaz de ir al gobierno municipal, todos los vecinos ahí, y reclamarle a esos ladrones del municipio de Habana Vieja, que los hemos denunciado aquí también, por corrupción y por sobornos y por todas las cosas que hacen en el ejercicio de sus funciones. En vez de estar resolviendo los problemas de la población, pues el pueblo se ha resignado a aceptar sus propias miserias. Y la respuesta es esa, que escuchan más a uno que alza su voz desde el exilio, escuchan más al turista cuando se queja o cuando hace una foto que pueda comprometer, ¿no?, ante el mundo la realidad cubana y pueda mostrar lo que está viviendo el pueblo cubano. Giovanni Sepúlveda, buenos días y bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Siempre orando por la recuperación de tu padre. Luz de Rodríguez, buenos días, feliz comienzo de semana y bendiciones. Libre de comunismo, buen día. Dai González, esa es la gran realidad. Rolly Romero Cortiña, dime de Venezuela. Venezuela nada, en Venezuela lo vimos ahí, Rolly. Yo acabo de hacer una publicación porque ayer en la noche el tirano y dictador, narcodictador Nicolás Maduro Moro, nombró a un anciano allí que no puede ni con su arma prácticamente, lo nombró general de división y lo hizo jefe de los supuestos 4.5 millones de milicianos que el régimen de Nicolás Maduro ha enlistado para que sirvan de carne de cañón en el caso de que el ejército de los Estados Unidos finalmente, bajo una decisión del presidente Donald Trump, vaya por Maduro, por el líder del cartel de los soles, por uno de los narcotraficantes más grandes que hay en Latinoamérica, por el responsable de la muerte y de la desgracia de muchísimos venezolanos, por el único responsable de que millones de venezolanos hoy vivan exiliados y peregrinando por el mundo por culpa de su narcodictadura. Esto es lo que hay hasta ahora, no hay nada en el ambiente. No pienso, vuelvo y lo repito, que Washington haya movido sus fuerzas navales y a tantos efectivos del US Navy para nada, para amedrentar solamente a la dictadura de Maduro. Yo creo que es hora ya de asestarle un golpe a esa narcodictadura que es la financiadora de la madre de todas las dictaduras comunistas de Latinoamérica, que es el régimen opresor castrista. Si cae el narcochavismo, el castrismo tiene sus días contados. Lázaro Alonso Sánchez, buenos días, verdad que todo lo que se escucha en Cuba es una desgracia. Cuba está sometida en la desgracia porque Cuba está sometida bajo la oscuridad de las fuerzas satánicas del castrismo. El castrismo, acuérdense que es una organización satánica, es una organización terrorista, pero es una organización satánica también. Y es curioso que mientras el régimen de Nicolás Maduro ha sido considerado como un grupo de narcotráfico y terrorista y se está pidiendo 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y dinero y muchos millones también por sus secuaces más cercanos como Diosdado Cabello, como el ministro de Defensa Padrino López, no lo hagan igual con Álvaro López Miera, con Raúl Castro Ruz, con Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con Esteban Lazo Hernández, con la cúpula dictatorial castrista, que también son responsables de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano, contra Latinoamérica y contra todo el mundo, incluso contra los Estados Unidos, con los que tienen siempre en la mira el poder hacer muchísimo daño contra esta gran nación. Si los Estados Unidos se dieran cuenta de que el régimen opresor castrista es el máximo responsable de toda esta desgracia, es la cabeza de la serpiente del comunismo en Latinoamérica y son una amenaza para la seguridad nacional de esta gran nación, hace rato la historia de Cuba hubiera sido distinta, pero no lo consideran así lamentablemente. Kelly Álvarez Rosales, los accidentes ocurren por las calles en mal estado, los carros se rompen y sobre las licencias de conducción si tienen que manejar con licencia. Si no la tienen, multa y le quitan la chapa al vehículo. Por eso son los accidentes. Una cosa lleva a la otra. Calles rotas, se rompen los carros
y huyendo de los huecos viene el accidente. Más también la corrupción de los inspectores del Ministerio de Transporte, de los policías de tránsito que toman con los choferes, que vacilan con los choferes, que aceptan sobornos y viven dentro de la corrupción también. Israel García, saludos y bendiciones. Niosi Abreu, buenos días. Mi gente, buenos días y bendiciones para todos. Comienza la semana, una semana pienso que decisiva, ¿no? Para que la administración Trump defina finalmente qué van a hacer con la narcodictadura de Maduro. Maduro tiene mucho miedo, Maduro lo vemos que está escondido en su guarida ahí de Fuerte Tiuna, allá ha creado un estado mayor donde están sus más nutridos y cercanos secuaces, está su esposa Cilia Flores, está Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la narcodictadura de Venezuela, y ahí están ellos, sus 3 o 4 gatos, ¿no? Esperando finalmente, pidiéndole a Dios que el gobierno de los Estados Unidos tome la mejor decisión y libera al pueblo venezolano de la peor narcodictadura que ha existido en los últimos años en el hemisferio occidental, el soporte financiero de la narcodictadura opresora castrista de Cuba. Cuando eso suceda, mejorarán muchísimo las cosas en Latinoamérica y sobre todo aquí también dentro de los Estados Unidos. Day González, esto que estamos viviendo aquí es verdaderamente asqueroso. Entre la corrupción y la gran falta de todo, indispensable, comenzando por lo necesario para un ser humano, por Dios. Y mientras esto sucede, el régimen sigue gastando billones y billones de dólares ¿en qué? En represión, en mantener el estilo de vida privilegiado de sus hijos, nietos y sus más cercanos enchuflados. Siguen garantizando también los congresos y los eventos para dar una imagen de que en Cuba todo está bien, cuando en Cuba el pueblo está pasando 20.000 vicisitudes, no hay electricidad, no hay alimentación, no hay medicamentos, no hay necesidades básicas garantizadas y la infraestructura del país se está cayendo a pedazos por culpa de esa dictadura opresora y sin vergüenza que después de 66 años es hora que le vaya dando paso a una Cuba nueva con libertad, con democracia, una Cuba que vaya dejando hacia un lado los horrores que ha vivido en los últimos 66 años por culpa del castrismo opresor. Yo les deseo un bonito inicio de semana, muchísimas bendiciones, les agradezco a todos que compartan siempre nuestras publicaciones, sus colaboraciones para poder seguir llegando al mundo con la realidad de lo que acontece en Cuba y hacerlo con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes nos sigue caracterizando. Recuerden, mi nombre es Juan Echezábal y esta es su página La Tijera. Bendiciones.